mensaje y voy a pedir que busquen mientras tanto allí en Deuteronomio, capítulo 28. A nombre de los directores de la Escuela Bíblica, nuestro hermano Daniel Alou y la hermana Elba Vega, recordar a toda la iglesia e invitarles para el próximo domingo, después de nuestro culto, ¿verdad? Se dará inicio a la Escuela Bíblica del año 2024, así es que toda la familia, porque la Escuela Bíblica, la invitación es para toda la familia, así que todos cordialmente invitados para participar en lo que serán las actividades de este año de nuestra Escuela Bíblica. Así que desde ya estemos orando para que el Señor pueda dirigir todo aquello que corresponde y que sea necesario para el buen desarrollo de esta área que es importante en nuestra iglesia, que corresponde al área educativa, al área formativa, y es el tiempo que dedicamos junto con nuestros cultos también para oír la palabra del Señor. Así es que no olviden, anoten allí, importante, próximo domingo, después del culto, ¿verdad? Tenemos el inicio de nuestra escuela bíblica. Así es que todos cordialmente invitados y por supuesto invitemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que también participen y ellos puedan también conocer del Señor, que es el objetivo también de nuestra iglesia, ¿cierto? ¿Que quienes conozcan al Señor? Todos, ¿cierto? Que todos conozcan quién es este Señor en el cual creemos, en el cual hemos depositado nuestra fe, el que nos ha dado la salvación y el que realmente puede hacer de nuestras vidas una tremenda bendición. Así es que todos cordialmente invitados y estar orando también en 2 semanas más, o el 22 de marzo, estamos realizando la asamblea de pastores, lo que se conocía antiguamente como Junta de Eclesiásticos, ahora se llama Asamblea de Pastores. Así es que también pido sus oraciones. Los pastores nos reuniremos allí en la 10ª región, en Colegual, en la iglesia de Colegual. Allí estaremos reunidos tratando todos los temas alusivos a lo que es el desarrollo de nuestro ministerio eclesial y a lo que compete también a las labores que nos corresponde como pastores en la misión. Así es que estemos orando, tenemos varias actividades, tenemos hartas cosas que hacer y pedimos sus oraciones también en favor de todo el cuerpo pastoral. Bien, dicho esto, quiero invitarles a que nos concentremos ahora en el estudio de la palabra del Señor. Y vamos a estudiar, tal como nos invitaba nuestro hermano Omar, a leer allí la lectura devocional de Deuteronomio capítulo 28, los primeros 14 versículos, bajo el título en esta mañana que es La obediencia trae bendición. Recordemos que Deuteronomio, un libro del Antiguo Testamento, pero con tremendas enseñanzas también para nosotros en el día de hoy. No solamente lo fue para el pueblo de Israel, sino también para nosotros, porque de alguna manera Deuteronomio refleja lo que es el andar cristiano, y nosotros debemos considerar la palabra del Señor. Recuerden que la palabra del Señor no es exclusivamente, algunos creen a veces que solo el Nuevo Testamento es lo que para nosotros es importante. Toda la palabra de Dios es inspirada divinamente y es, dice, útil, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, es necesaria, es importante para enseñar, para corregir, para redarguir, para establecer, ¿verdad?, lo que es verdaderamente correcto, es decir, instituir en justicia. ¿Para qué? Para que el creyente esté, ¿verdad?, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es un tremendo instructivo y una enseñanza para todos nosotros. Así que les invito a que estudiemos hoy el capítulo 28, los primeros 14 versículos de Deuteronomio. Así que les pido por favor se coloquen en pie y voy a dar lectura. Ustedes puedan seguir en sus Biblias la lectura de estos 14 versículos. Dice como sigue: Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir.
Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, para servirles. ¿Oramos? Buen Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos en que tu pueblo, Señor, nos reunimos para honrarte, para alabarte, Señor, mediante los medios que hoy día tú nos permites hacerlo, Señor. Gracias porque tenemos la bendición de reunirnos, gracias porque nos has dado la bendición de tener un templo en el cual hacerlo, pero gracias por sobre todas las cosas que tenemos la bendición de oír tu palabra. Y queremos, Señor, disponernos en estos minutos a ello, Señor, a concentrarnos en oír el mensaje de tu palabra. Por lo tanto, permite que nuestro corazón, Señor, sea dócil para recibir el consejo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, el tema de la obediencia comienza en realidad muy temprano en la vida. Creo que todos eso lo sabemos, ¿cierto? Y comienza la obediencia con todos nosotros muy temprano, porque son los padres, principalmente los primeros en empezar a emitir órdenes a los hijos, ¿cierto? Y por supuesto esperan que los hijos obedezcan aquellas órdenes. Y los hijos, por su parte, también aprenden y saben que si obedecen, porque esto es un aprendizaje, van a poder, ¿verdad?, ser abiertas las puertas de la ganancia, ¿cierto?, y del beneficio que ellos pueden recibir. En primer lugar, directamente de sus padres. Y luego, a medida que vamos creciendo y que el niño va desarrollando su capacidad de razonar y que los padres en la sabiduría del Señor van enseñando, ¿verdad?, estas cosas, vamos aprendiendo que somos bendecidos a través de nuestros padres, ¿verdad? O somos bendecidos por Dios, bien digo, a través de nuestros padres. Por lo tanto, la obediencia es algo que nosotros a muy temprana edad comenzamos a aprender. Y por supuesto, no es mi tema hoy día, pero es el tema para el hermano Francisco, el próximo domingo, que por supuesto también aprendemos que la desobediencia trae sus consecuencias. ¿Ah? Y por lo tanto, esto no es un tema tan ajeno a ninguno y a ninguna persona. No solamente me refiero a las personas que son creyentes, no solamente a los que son hijos del Señor. A todo ser humano es consciente de lo que significa o de las consecuencias que implica la obediencia y las consecuencias que trae también la desobediencia. Ahora, el mejor ejemplo de la relación de obediencia y de bendición nosotros la encontramos en Jesucristo mismo. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, escribe allí a los romanos en el capítulo 5 y versículo 19 cuando dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, somos constituidos o somos establecidos, o somos declarados, ¿verdad?, justos, ¿gracias a qué? Como dice aquí Pablo, gracias a la obediencia que el Señor Jesucristo tuvo, ¿verdad?, a la voluntad del Padre. Él fue obediente, incluso la Biblia nos dice, fue obediente y obediente ¿hasta dónde?
hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. En esa obediencia y por esa obediencia ha traído bendición a todos los que creen en Cristo Jesús. Y por lo tanto, todos aquellos son constituidos justos, quienes ponen su fe en Cristo como Salvador, gracias a la obediencia que Cristo, ¿verdad?, ejerció allí al llegar a morir en la cruz del Calvario. Es decir, incluso en la muerte de Cristo está implícito esto de la obediencia. Es decir, por todos lados no podemos desconocer que la obediencia trae bendición. Y aquí yo podría terminar el mensaje y podría sentarme, ¿cierto? Pero vamos a analizar, porque dijimos que vamos a analizar un poquito lo que dice aquí Deuteronomio 28. Y justamente es lo que Dios hizo con Israel. Deuteronomio 28 es sin lugar a duda uno de los pasajes interesantes que nosotros tenemos que aprender a leer. Y consejo, para los padres también es importante porque es una manera que podemos ir formando a nuestros hijos en el camino de la obediencia, porque no son nuestras palabras, son las palabras del Señor. En él se relatan algunas bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿quién de los que está aquí no quiere ser bendecido? Levante la mano el que no quiere ser bendecido. Yo creo que todos queremos recibir bendiciones, ¿cierto? Todos anhelamos ser considerados y ser bendecidos de parte de nuestro Señor. Y fíjense ustedes que aquí, Deuteronomio 28, estos 14 versículos que nosotros hemos leído, un día conversaba con un hermano y el hermano me dijo, pastor, esta es una bomba de bendiciones. Es un lenguaje más moderno, ¿cierto? Dijo, estos versículos son una bomba de bendiciones. Me gustó esa palabra, no es muy docta, pero entendemos la idea, ¿cierto? Esto realmente es maravilloso. Y si nosotros leemos con detención, como domingo a domingo se anticipa lo que se va a predicar, tenemos tiempo para también leer sobre lo que el predicador va a exponer cada domingo. Espero que alguien lo haya hecho y se haya detenido en leer estas cosas. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito, ¿verdad?, todo lo que tú puedas hacer. Bendito, ¿verdad?, lo que tú tengas. Pondrá Jehová, leí versículos 3 y 4, el versículo 7, pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota abatida delante de ti, o sea, los derrotará. Eso quiere decir esa expresión, derrota abatida delante de ti, quiere decir los derrotará delante de ti, por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Miren qué interesante lo que está diciendo aquí. Y te dará Jehová, el versículo 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y el versículo 13 dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Fíjense ustedes, estos versículos que yo acabo de leer, yo creo que levantan el ánimo de cualquier persona que pueda estar deprimida, ¿cierto? Si nosotros leemos detenidamente esto, y claro, el hermano Omar decía, nosotros, claro, yo no tengo ovejas, no tengo vacas, ¿cierto? No tengo campo, pero está haciendo alusión, si nosotros lo llevamos a nuestros días, está haciendo alusión a todo lo que nosotros podamos tener, todo lo que podamos hacer, la obra de nuestras manos, el fruto de tu vientre, es decir, está aludiendo directamente la bendición hacia nuestra familia. Está aludiendo al desarrollo como personas que nosotros también tenemos. Te pondrá sobre. Porque cuando obedecemos a Dios, el Señor también ensalza a los suyos, ¿o no? Dice su palabra que Él sabe ensalzar a ¿quiénes? ¿A los vanidosos, a los orgullosos? No, a los humildes. Y dice que el Señor claramente, ¿verdad? Que humíllate en el Señor ahí en lo oculto. ¿Y el Señor dónde te va a ensalzar? En lo público.
¿cierto? En lo visible, allí el Señor te va a poner encima. El Señor sabe ensalzar a sus hijos y a colocarlos. Y aquí ya lo estaba diciendo en Deuteronomio, te pondrá por cabeza y no por cola, no te va a poner al final, te va a poner de los primeros, te va a poner adelante. ¿Cuántos de ustedes el Señor los ha bendecido y ha hecho muchas de estas cosas en la vida de ustedes? ¿En la vida de nosotros? Que el Señor nos ha puesto en lugares a veces insospechados, inimaginados. Entonces, cuando leemos esto, yo digo, en realidad esto anima a cualquiera. Por supuesto que sí. Cuando lo leemos detenidamente y ponemos atención, el solo leerlos es como una sensación eléctrica, ¿cierto? Que recorre nuestras venas. ¿Y saben por qué? Porque realmente es Dios mismo quien está prometiendo sus bendiciones. No es cualquier persona la que está diciendo estas palabras. Dios, utilizando a Moisés, transmite estas palabras al pueblo de Israel y lo hace a nosotros también hoy día. Sin embargo, queridos hermanos, no todos se detienen a pensar en algo que también debemos reflexionar al respecto. Porque toda bendición también implica una condición. Y es donde a mí me interesa también que pongamos atención. Es decir, acceder a las bendiciones relatadas aquí en este capítulo también tiene un costo implícito. ¿Cuál es ese costo implícito? Leamos allí, Deuteronomio capítulo 28, los primeros 2 versículos. Es decir, aquí Moisés parte indicando cuál es la condición si es que queremos recibir todas estas bendiciones. ¿Qué es lo que dice? Y será que, primero, si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes desde la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Dios. Aquí está justamente las condiciones que el Señor está colocando. Estas son las condiciones, naturalmente, que Dios exige que nosotros cumplamos si es que queremos que se desaten en nuestra vida todas estas bendiciones. Hoy día mucha gente quiere ser bendecida. Mucha gente corre a templos, a lugares donde algunos predicadores hablan, ¿verdad? Venga acá y va a recibir una lluvia de bendiciones. ¿Ah? Y gracias a eso, ¿verdad? Es que surge lo que conocemos como ese famoso evangelio de la prosperidad. ¿Y cómo están llenos esos templos de gente buscando qué cosa? Prosperidad. Quieren ser bendecidos, quieren sentirse bien, quieren tener ganancias, quieren tener muchas cosas. Y lamentablemente hay personas que embaucan de esa manera a personas incautas, personas que no conocen la palabra de Dios, que no han entendido la palabra de Dios y llegan hasta esos lugares buscando, creyendo que de esa manera van a ser bendecidos de parte de Dios. ¿Y cuánta gente anda buscando hoy día ese tipo de bendiciones? Pero aquí la Biblia es clara y no tenemos que ir a otro lugar sino directamente a la Biblia para entender cómo nosotros podemos ser bendecidos. Y ser bendecidos tiene condiciones que son importantes y por eso quiero que las analicemos. Primero, ¿qué es lo que dice? Si oyeres, oír, ¿cierto? La acción de oír aquí implica naturalmente que es voluntaria y es intencional, ¿cierto? ¿Ah? Si oyeres, y naturalmente esto va más allá que oír palabras que simplemente se hablan. Significa pensar en el mensaje para poder entenderlo de manera clara y completa, ¿cierto? Es decir, de alguna manera este oír o este si oyeres está apuntando a lo siguiente. Este oír implica varias cosas: razonar, meditar, reflexionar lo que se está oyendo o lo que se está leyendo. A eso es lo que Moisés justamente, y esta palabra en su original apunta a eso, es decir, le estaba diciendo al pueblo, si ustedes razonan, meditan, reflexionan en estas palabras que hoy les estoy diciendo, ustedes van a ser bendecidos. Ahora, esto quiere naturalmente que este si oyeres y este oír requiere atender a las palabras que se dicen, es decir,
observar el tono de voz, el estado anímico, ¿verdad? Y cualquier otra señal que pueda ayudar a complementar el mensaje. Nosotros muchas veces, ¿cierto?, oímos o escuchamos ruidos, sonidos y no les prestamos atención. Pero cuando nosotros ponemos atención a lo que se está diciendo, es distinto, porque nuestros sentidos están directamente atentos a toda palabra que se está emitiendo. Y eso significa, por eso digo, a la expresión, al tono con que se dicen las cosas. Y hermanos, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, también tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Porque muchas veces leemos así tan rápidamente, tan livianamente y no nos detenemos en el punto, en la coma, en los dos puntos para poder entender. Y a veces somos tan acelerados para leer que simplemente leemos y no nos detenemos, no hacemos la pausa necesaria para darnos cuenta qué es lo que está diciendo aquí el Señor en su palabra. ¿Ah? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes notaron, ¿cuál es la acción con la que nosotros tenemos que oír? ¿Qué dice la palabra siguiente? Si oyeres, ¿de qué forma? Diligente, si lo haces de manera diligente. Es decir, poner todo nuestro empeño, nuestro ánimo en abrir todos nuestros sentidos para estar atentos a eso. ¿Ah? No medio dormido, ¿cierto? No descuidadamente, diligentemente, pronto, estar dispuestos, atentos con todos nuestros sentidos. Recordamos antiguamente, hace algunos años atrás, nuestro culto, ¿se recuerdan? Era a las 2, 3 de la tarde, ¿cierto? Y los predicadores sufríamos cuando veíamos que parte de la congregación pensamos que estaban mirando la Biblia, leyendo la Biblia, atendiendo a lo que uno estaba predicando, ¿ah? Hasta que de repente veíamos que sonaba una Biblia que se caía al suelo. Y claro, intentar leer así es muy difícil atender a la palabra de Dios. Ahora no tenemos excusa. Venimos despertando recién, no hemos tenido nada más que despertar, tomar desayuno y nuestros sentidos hasta ahora están atentos para oír la palabra del Señor. Qué distinto es oír la palabra del Señor de esta manera, ¿cierto? Así que espero que los que están mirando hacia abajo están leyendo lo que está diciendo la Biblia. ¿Ah? Atender diligentemente, estar atentos. Entonces, la condición de atender, de oír la palabra de Dios es justamente a eso. Ahora, si esto lo aplicamos a nuestras vidas en el día de hoy, si queremos, hermanos, que haya en nuestra vida bendición, entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Oír diligentemente. ¿Qué cosa? ¿Lo que dice cualquier persona? No, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, debemos hacerlo con ánimo, prestando todo el interés posible en lo que nos dice la palabra de Dios. Muchas veces nos encontramos con creyentes que dicen, sí, yo leo la Biblia, sí, yo atiendo a lo que dice la palabra de Dios. En realidad leen la Biblia, pero otra cosa es realmente ponerle atención a lo que está diciendo la Biblia. Porque, hermanos, hacerlo de esta manera nos abre las puertas, según lo que aquí está diciendo, el Deuteronomio nos abre las puertas justamente de todas esas bendiciones que están reservadas para nosotros. No eran solo para el pueblo de Israel, también son para nosotros. ¿Quieren ser bendecidos? Ya sabemos lo primero que tenemos que hacer. Oír diligentemente la palabra de Dios. Luego dice, para guardar. Para guardar. Ahora, para entender esta expresión que aquí usa Moisés, leamos allí en el Salmo 119, versículo 11. Es un salmo, un versículo conocido. A ver, ¿cuántos me ayudan a repetirlo? En mi corazón he guardado tus dichos. Aquí el salmista usa esta expresión. En mi corazón he guardado. Usa la palabra dichos. Podríamos decir, en mi corazón he guardado tu palabra, lo que tú me dices por medio de tu palabra, para no pecar contra ti. Y aquí encontramos la palabra guardar. La palabra guardar la encontramos reiteradamente en las Escrituras. Y la usa mucho el salmista, la usa mucho Salomón también en algunos proverbios. Y tanto el salmista como Moisés
se refieren a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Esa es la expresión. Y aquí cuando Moisés está hablando, está diciendo, si guardas ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué forma se guarda la palabra de Dios? ¿De qué manera es como nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones? Y lo voy a decir de manera muy sencilla, leyendo, estudiando, memorizando y meditando en las Escrituras. La palabra de Dios, queridos hermanos, que nunca más se les olvide, de esta manera se guarda. ¿Cómo yo guardo la palabra de Dios? Y a ver, los niños, pongan atención, ¿cómo un niño puede guardar la palabra de Dios? Leyéndola, así que los que ya saben leer, ¿verdad? Pueden leer la Biblia. Los que aún no saben leer tienen que poner empeño para que cuando empiecen a aprender a leer, una de las primeras cosas que quieran leer sea la Biblia, la palabra de Dios. Luego, estudiarla. Y esta palabra a los más grandecitos, ¿cierto? A veces no les gusta mucho estudiar, pero hay que estudiarla. Pero luego hay que memorizarla. Y finalmente hay que meditar en ella. Entonces, cuando pensemos o leamos en la Biblia que dice, en mi corazón he guardado tus dichos, lo que está diciendo ahí el salmista es, en mi corazón, ¿verdad? ¿Yo qué hice? Primero, leí tu palabra, la estudié, la memoricé y luego medité en ella. De esa manera es como yo guardo la palabra de Dios, dice el salmista. Cuando la Biblia nos invita a guardarla, es como nosotros también tenemos que hacerlo. Ahora, estos 4 pasos, al leer, estudiar, memorizar y meditar, en realidad hacen posible que nosotros realmente ahí recién podamos aplicar con éxito lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos está enseñando, nos está diciendo, nos está corrigiendo, nos está advirtiendo. Realmente podamos aplicar en nuestra vida con éxito todo esto. Veamos muy rápidamente estos pasos que significan guardar la palabra de Dios. Primero, estudiar. Bueno, mientras el estudiar, ¿cierto?, implica leer, porque para estudiar tengo que leer, ¿cierto? Así que la lectura está implícita en lo que es estudiar la Biblia, ¿cierto? Simplemente leer no es lo mismo que estudiar. Aunque el leer está implícito en el estudiar, leer, cuando yo digo yo leo la Biblia, no necesariamente la estoy estudiando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estudiar la palabra de Dios significa que nosotros pasemos tiempo no solo leyéndola, sino que tiempo en oración, en estar atentos a obtener el mayor conocimiento sobre, ya sea el personaje, sobre el tema, sobre los pasajes, ¿verdad? O sobre un libro que nosotros hemos decidido estudiar. Va más allá. Es lo que hacemos normalmente los días jueves, en las predicaciones del jueves, ¿cierto? El hermano Dagoberto nos llega y lee nomás, lee la Biblia y se dan cuenta que cada jueves nosotros ahí, los que exponemos allí, vamos dando luces respecto de lo que vamos entendiendo, vamos profundizando en cada parte de las Escrituras. Entonces, estudiar no es solo leer, es mucho más que eso. Es dar el tiempo, pero algo más importante es tener tiempo de oración con el Señor. Es pedir al Señor su dirección para que su Santo Espíritu, ¿verdad?, sea iluminándonos, es decir, abriendo nuestros entendimientos. La iluminación tiene que ver con el entendimiento, con que nosotros podamos entender las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes lo que Felipe le pregunta al eunuco cuando se sube al carruaje? ¿Qué le dijo? Oye, ¿lees de corrido la Biblia? ¿Cuántos pasajes, cuántos capítulos de la Biblia ya te has leído? ¿Qué es lo que le interesaba a Felipe? Que saber de lo que iba haciendo, esa acción de leer de ese eunuco. ¿Qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Y para poder entender hay que estudiar. Entonces, ¿cuál fue la respuesta sabia de este hombre y práctica? O sea, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique lo que estoy leyendo? ¿Entienden por qué? Entonces, a veces uno pregunta, hermano, ¿y usted estudia la Biblia? Sí, pastor, yo me leo la Biblia todos los días. Entendí que el hermano lee. Otra cosa es estudiar, es poner atención, es dedicar tiempo, es separar un lugar,
especial en la casa o donde estemos, ¿verdad? Donde no haya ojalá mucho ruido, donde la tele ni la radio ni nada esté prendido para que yo pueda tranquilamente tener un tiempo de oración con el Señor para pedir su dirección y luego empezar a estudiar. Y obviamente el Señor le ha dado la sabiduría a muchos hijos de Dios que pueden, ¿verdad? Han escrito libros que nos ayudan de repente a poder entender un poquito más. Hay varios otros libros que nos ayudan a complementar, a poder entender ciertas situaciones que encontramos en la Biblia que a simple vista a veces nos cuesta entender. Pero pedir la ayuda del Señor por medio de su Santo Espíritu es primordial, es fundamental, es importante. Así que si usted pretende estudiar la palabra de Dios, es tiempo que usted tiene que dedicar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar la palabra de Dios? ¿En relación a otras cosas que hacemos en el día a día? ¿O vamos a volver a decir, es que no tengo tiempo? Es decir, para el Señor, ¿realmente tenemos tiempo para estudiar su palabra? ¿Separamos del día un tiempo para estudiar su palabra? ¿Cómo queremos ser bendecidos si no estamos dispuestos a guardar su palabra? Y eso significa dedicar tiempo al estudio. Ahora, luego está memorizar. Y fíjense que es imposible, alguien escribió por ahí, es imposible aplicar lo que no podemos recordar. Y vaya que es importante esto. Y aquí quizás alguien pueda decir, pastor, pero es que yo a esta edad que tengo ya mi memoria me falla. Vaya que la lectura sirve para poder ejercitar la memorización. ¿Y por qué nos va fallando? Porque no memorizamos. ¿Ah? Y que si ejercitáramos, no voy a entrar en declaraciones médicas porque no es mi área, no entiendo mucho, pero entiendo que todo este cerebro se puede ejercitar y la memorización se puede ejercitar y nos puede ayudar, ¿verdad? Y a la edad que sea, podemos ejercitar y debemos ejercitar la memorización para que nuestra mente esté fresquita, ¿ya? Y no le echemos la culpa ni al Alzheimer ni a nada de esas cosas. Y pidamos al Señor, y si a lo mejor nos falla un poco la mente, pidámosle al Señor. Ayúdame, Señor, porque a veces no tengo la concentración necesaria. Aunque sea, ayúdame para aprenderme de memoria un versículo al mes, aunque sea. ¿Ah? Pero hermanos, es importante. ¿Se ha memorizado algún versículo este último tiempo? ¿Qué hizo en las vacaciones? Al menos hizo un desafío de aprenderse un versículo, al menos en las vacaciones hay más tiempo, yo creo, ¿no? ¿Ah? ¿De memorizar algún versículo? Tenemos tiempo, hermanos. Siempre el Señor nos da el tiempo para hacerlo. Aprovechemos ese tiempo. Si vamos a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, primero tenemos que hacer que ella llegue, ¿cierto?, allí por medio de la memorización. Hermanos, es importante. De la misma forma, fíjense ustedes que nosotros guardamos el dinero y otras posesiones para utilizarlas al futuro, así nosotros debiéramos guardar la palabra de Dios para poder usarla también en el futuro. Es importante. Fíjense ustedes, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 11, el versículo 18. Vamos allí al capítulo 11 de Deuteronomio, el versículo 18. Dice lo siguiente: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Miren la expresión que usa, pondréis. Pondréis mis palabras en vuestro corazón. Y esta acción de poner justamente es memorizar y implica guardar. Ustedes tienen que memorizar estas palabras para que se queden en su corazón. Y eso ya desde antes, si ustedes se fijan, Moisés se lo estaba repitiendo al pueblo de Israel. Por eso es que memorizar es importante. No solo leer, estudiar, memorizar. ¿Y qué nos queda finalmente? ¿Qué yo dije? ¿Cómo se guarda la palabra de Dios? Estudiándola, dijimos, memorizándola y meditándola. Así que nos queda la acción de meditar. Fíjense ustedes que el escritor y filósofo inglés Edmund Burke, si bien personalmente no estoy de acuerdo con sus posturas, es uno de los precursores del liberalismo, pero él dijo una frase que es muy importante. Leer sin reflexionar es como comer sin digerir. Y los que somos medios gorditos y hemos tenido problemas con este tema de la alimentación,
lo entendemos perfectamente. Me retaban a mí muchas veces porque decían, tú engulles, ¿ah? Y uno de repente come, pero no digiere, no mastica, no procesa. Y bueno, la nutricionista me volvió a repetir estas palabras, ¿ah? Me volvió a recordar que alimentarse no es simplemente echarse comida a la boca. Para alimentarse bien, no solamente hay que llevarse y saber qué comida llevar a la boca, sino también saber digerirla. Entonces, lo que escribe este hombre realmente es importante. Leer sin reflexionar es como comer sin digerir. Miren, es decir, no podemos, hermanos, darnos el lujo hoy día de comer la palabra de Dios sin digerirla, porque lo único que vamos a hacer es estar perdiendo el tiempo. Habremos perdido un tiempo valioso de aprender de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuán importante es? Ahora, si ustedes leen allí en Mateo capítulo 3 está la parábola del sembrador. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? ¿Cierto? Jesús habla allí de un sembrador que salió a sembrar la semilla, ¿cierto?, en su campo, para darse cuenta que no toda la semilla iba a germinar, ¿cierto? No toda la semilla germinó. Naturalmente que no. Y bueno, esta semilla, ¿cierto?, se refería a sembrar el Evangelio, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y hay una de ellas, y el Señor hace notar que hay una de ellas que cayó en pedregales, ¿cierto?, entre las piedras, ¿ya? Brotó, sí, aún a pesar de todo, entre las piedras brotó esta semilla, pero el problema es que esa no tenía profundidad allí porque la mayoría era piedra y no había tanta tierra. Así es que salió el sol, ¿y qué pasó? Se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Y al no tener raíz, simplemente se secó. Entonces, aquí Jesús dice que esta justamente es la persona que oye la palabra y la recibe con gozo, y uno dice, oye, el hermano está absorbiendo todo lo que se está enseñando, pero simplemente no tiene raíz en sí. Eso significa, hermanos, que tampoco podemos conformarnos con venir el día domingo, con conectarnos el día jueves y simplemente escuchar. Tenemos que hacer una acción mucho más que eso. Es decir, personalmente tenemos que darnos el tiempo de estudiar, de memorizar y de reflexionar en la palabra o meditar en la palabra de Dios de manera personal y privada. Tenemos que hacerlo. No nos conformemos con simplemente venir y escuchar. Es mucho más que eso. Aquí Moisés le estaba pidiendo al pueblo y le estaba diciendo al pueblo, ¿se acuerdan? Dijo, si oyes diligentemente, pero no se quedó ahí. ¿Qué dice después? Si guardas estas palabras, no solamente es oír. Por eso, hermanos, es que no basta con que vengamos al templo. Y podremos decir, aquí se enseña la palabra de Dios, aquí esta iglesia es bíblica y enseña la palabra de Dios. Amén, y ojalá que siempre sea así. Pero no podemos conformarnos con solo venir y oír. Tenemos que tener nosotros también la voluntad y tener la acción de nosotros por iniciativa propia también. Estudiar, meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Y eso es importante, queridos hermanos. Entonces, si aplicamos esto que el Señor estaba estableciendo por medio de Moisés al pueblo de Israel, lo hace también para con nosotros. Debemos ejercitarnos hoy día en la acción de guardar su palabra, cuando hoy día lo que se quiere es dejar a un lado la palabra de Dios. Ya lo decía mi hermano Omar en un comentario aquí antes de pasar al mensaje, ¿verdad? Que hoy día nuestros jóvenes en los colegios, en los institutos, en las universidades, nosotros en los trabajos, en la sociedad en general donde nos desenvolvemos, estamos hoy día, ¿verdad? Siendo acechados por un cúmulo de enseñanzas, de corrientes de pensamiento que lo que buscan es alejar del pensamiento del ser humano la palabra de Dios. Por eso es que se hace necesario hoy día que nosotros, los creyentes, ejercitemos la acción de guardar su palabra. Es importante leer, estudiar, meditar, ¿cierto? Y memorizar. Pero hagámoslo de buena gana. No lo hagamos por un mero compromiso. Lo voy a hacer porque si el pastor me vuelve a preguntar de repente, al menos para responder de verdad que lo hice. No, hermanos, hagámoslo porque realmente nace de nosotros hacerlo. El conocer a mi Dios por medio de su palabra, el obedecer,
¿cierto? El poder entender, el poder tener claridad de qué es lo que Él me quiere decir por medio de su palabra. Que de verdad nazca de nuestros corazones hacerlo. Yo no sé cuántos disfrutan del estudio bíblico de los días jueves. Le estoy haciendo promoción a los estudios bíblicos del día jueves, pero más que promoción, hermanos, porque yo personalmente, ustedes se darán cuenta que soy el que menos hago estudio bíblico los jueves. Ahí son los otros predicadores los que están trabajando ahí, tallando duro en los estudios sistemáticos que estamos llevando de los libros de la Biblia. Y personalmente he aprendido bastante escuchando a mis hermanos y después viendo, y me ha servido para algunos mensajes lo que mis hermanos han estudiado y me han enseñado por medio de la palabra. Qué hermoso es cuando uno disfruta del aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, yo les invito a que con ese mismo sentir, ese mismo ganas, deseo, podamos estudiar la palabra de Dios. Hermanos, recordemos que cuando nosotros guardamos su palabra con entusiasmo y genuino interés, nosotros, ¿saben lo que hacemos? Alegramos el corazón de Dios. Sin duda que sí. Y por supuesto, como resultado, porque eso es lo que compete a este mensaje, vamos a traer bendición a nuestra vida. ¿Creen ustedes, piensan por un minuto, que Dios no va a bendecir a aquel que tiene ganas de conocer su palabra, de estudiar su palabra? ¿Creen ustedes que Dios no se alegra cuando sus hijos de repente se alegran por haber descubierto algo de su palabra y haber emprendido algo de su palabra? Yo me acuerdo cuando mis hijos empezaron a leer, ¿verdad? Uno era el papá más chocho, ¿cierto? ¡Wow! Cuando empezó a aprender las primeras letras, uno se siente tan realizado como ellos. ¿No creen ustedes que Dios también alegrará su corazón cuando ve que sus hijos van aprendiendo de lo que Él se preocupó de dejarnos por su palabra? Sin duda que sí, hermanos. Por eso, y entonces, como consecuencia, ¿no creen ustedes que Dios va a tener más ganas de bendecirnos? ¿Cierto? Entonces, pongamos atención a ello. Ahora, como tercera cosa, ¿qué es lo que dice aquí Moisés? Para poner por obra. Es decir, si queremos ser bendecidos, no solamente tenemos que oír diligentemente, no solamente tenemos que guardar su palabra, sino que también tenemos que poner por obra. Y esto significa obedecer. Y aquí llegamos al principio del mensaje de hoy. No, llegamos al centro de este mensaje. Porque dijimos, ¿cuál es el título de este mensaje? La obediencia trae, ¿qué cosa? Bendición. Entonces, obedecer implica, ¿cierto?, las dos cosas anteriores. Porque para poder poner por obra, ¿qué tenemos que hacer primero? Oír y guardar. Y guardar, ya sabemos, estas tres cosas que implica, ¿ya? Entonces, pero no podemos quedarnos simplemente, porque hay creyentes que a veces se quedan en eso. Es que yo pongo atención a la palabra de Dios y yo estudio la palabra de Dios. Sí, yo no dudo que hay personas que estudian la palabra de Dios, pero hay muchos que estudian, pero que no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. No están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Entonces, otra cosa es conocer la Biblia, lo que dice la Biblia, pero otra cosa es tener la disposición de obedecerla. Y es allí principalmente la problemática de los creyentes y también de los no creyentes, que los vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque es la disposición y es justamente lo que el Señor quiere. Es la acción final que Él quiere para que realmente nosotros podamos ser bendecidos. Miren, la obediencia desde el punto de vista bíblico va más allá de cumplir lo que Dios realmente quiere que hagamos. Es hacerlo con agrado, con pasión, con entusiasmo y con la firme convicción que es un privilegio. ¿Cuántos aquí de los presentes consideran que obedecer la palabra de Dios realmente es un privilegio? Aunque no me guste lo que el Señor me está diciendo. Ahora completo la frase, porque hasta antes de eso suena bonito decir amén. Pero ¿qué pasa cuando el Señor me está diciendo en algunas cosas? No, esto no es así, no puedes actuar así. ¿Cuántos consideran que obedecer a Dios, a la palabra de Dios, realmente es un privilegio? Espero que así sea realmente, hermanos, en nuestros corazones. No quiero que me respondan a mí, eso lo sabemos cada uno de nosotros. Y ojalá que sea el sentir de toda la iglesia. Realmente, hermanos, obedecer al Señor, hacer, ¿verdad?, la voluntad del Señor con agrado, aunque a veces no me guste. Porque obedecer a Dios debe convertirse
en nuestro estilo de vida. Y ese debería ser el estilo de vida de todo creyente. ¿Ser obediente a quién? A la palabra de Dios. Si decimos ser bíblicos, entonces eso implica que debemos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Ah? Es decir, de otra manera también, poner la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Y ahí empezamos a tallar con nuestras problemáticas. Por ejemplo, con el orgullo humano. Cuando queremos que prevalezcan nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros propósitos y lo que yo quiero o lo que yo creo que es así. Y no lo que la palabra de Dios y no lo que Dios nos dice por su palabra. Hermanos, obedecer a Dios es poner la voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad, por sobre nuestros intereses. Comprender esto, hermanos, y acatarlo con alegría, naturalmente que nos ayudará a vivir de manera tranquila, ¿cierto? Feliz, sabiendo que Él está en control, incluso de aquellas situaciones que a veces no tienen explicación o no le encontramos explicación. Porque eso sucede cuando realmente estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Aquí Dios me dijo que las cosas tienen que ser así, que tenemos que actuar de esta manera. Yo no entiendo cómo se va a solucionar si actuamos así, pero confío en que mi Dios se encargará, ¿verdad?, de solucionarlo si yo obedezco a lo que Él me está pidiendo. Y eso es importante entenderlo, hermanos. Por eso la obediencia trae ganancia, hermanos. Sobre todo, realmente, no tan solo cuando oímos y meditamos o guardamos la palabra de Dios, sino principalmente cuando la obedecemos. Es ahí cuando vamos a tener ganancia. No restemos, por lo tanto, bendiciones a nuestra vida. Más bien, sumemos bendiciones. ¿Sí o no? Es lo que queremos. Para ello, por lo tanto, será imprescindible que nosotros nos sometamos a los designios divinos, hacerlo con sabiduría, ¿cierto? Naturalmente esto va a provocar que Dios bendiga y que derrame bendiciones sobre nosotros. Fíjense que a veces pensamos que mientras más hacemos cosas para el Señor, más vamos a ser bendecidos por el Señor. Y hay creyentes que son esos típicos creyentes activistas. ¿Ah? Es decir, mientras más cosas haga yo en la iglesia, más voy a ser bendecido por el Señor. Y de repente nos encontramos y cuando uno conversa con esos creyentes, cuando ha pasado algo negativo, cuando se enfrentan a una prueba, cuando pasa algo que no es de su agrado, encontramos al creyente ahí casi chuteando las piedras, ¿cierto? Cabeza gacha, medio taimado. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermanito? No, es que mire, yo tanto que sirvo al Señor, yo tanto que hago, ¿verdad? No me pierdo ningún culto aquí, allá, y mire, y el Señor me hace pasar por estas cosas. ¿Quién dijo que haciendo más cosas para el Señor, más bendecidos vamos a ser? Si yo leo en la Biblia aquí, Dios, por medio del profeta Samuel, nos entrega una tremenda enseñanza como se la entregó muy clarita al rey Saúl. ¿Qué le dijo allí en 1 Samuel 15:22? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y muchas veces pensamos que hacer cosas como lo pensó Saúl. Saúl pensó que estaba haciendo lo mejor. Dios, por medio del profeta, había dado una orden. Esto es lo que tú tienes que hacer. Pero él pensó que haciendo más cosas y haciendo otras cosas, más se iba a agradar Dios. Y le viene a la réplica, ¿cierto? Le dijo, oye, rey Saúl, entiende esto. Obedecer es mucho mejor que todos los sacrificios que acabas de hacer. Así que, queridos hermanos, antes de pensar en ponernos a hacer cosas en la obra del Señor, primero tenemos que estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Y naturalmente el que obedece va a estar dispuesto siempre a trabajar en la obra del Señor. Y el Señor bendice no porque hacemos tantas cosas en su obra, sino porque obedecemos sus mandamientos. Y eso es importante. Ahora, para ir concluyendo, si vamos a Deuteronomio, versículo 2, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de tu Dios. Oiga, esto también es estremecedor. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Hermano, yo aquí no estoy prometiendo la panacea ni ninguna, ni que usted va a ser rico, no, esto no es el Evangelio de la prosperidad. Pero me atrevo a decir, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hermano, van a venir sobre ti todas estas bendiciones. ¿Pero cuándo?
Así que no me venga a cobrar a mí después, oiga, pastor, usted lo dijo, usted me dijo que yo iba a ser bendecido. Hermano, tú vas a ser bendecido, pero cuando diligentemente, cuando tu oído siente, esté presto a la palabra de Dios, no a los cuchicheos, a los chismes, a los comentarios, a las otras cosas que pululan por ahí. Cuando tus oídos estén atentos a la palabra de Dios y con diligencia. Cuando guardes su palabra, cuando la estudies, cuando dediques tiempo de tu día para estudiar, para orar, para meditar en ella, para reflexionar, para memorizarla. Y después que la obedezcas. Y todas estas bendiciones van a ser sobre ti, hermano. Pero las condiciones, ¿qué dije yo? Hay condiciones que se deben cumplir. Y aquí están. Y son importantes. Hermanos, son promesas poderosas, son gratificantes. Promesas que traen alivio al alma angustiada cuando uno ve algunas cosas allí. Hay tantas promesas de parte de Dios en su palabra para nosotros. Los que son padres jóvenes, ¿no se sienten gozosos cuando el Señor dice que va a bendecir tu vientre? ¿Va a bendecir tu familia? Los jóvenes que están en proceso de desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? ¿No les gustaría llegar a ser profesionales exitosos? Pueden llegar a serlo. El Señor los puede poner por cabeza y no los va a colocar por cola. Pero si oyes a la palabra del Señor, no si oyes las corrientes de pensamiento que hay hoy día, si obedeces a la palabra de Dios, si la palabra de Dios es tu alimento, guardarla significa alimentarse de ella. Recuerden, no sirve de nada leer sin digerir. Entonces, ¿te fijas? Ahí el Señor va a poner estas bendiciones, va a poder reclamarle estas bendiciones al Señor. ¿Ah? Pero debo insistir para que esta última frase que nosotros, esta oración que leímos aquí, esta palabra en el versículo 2, se cumpla a cabalidad y se cumpliera en primer lugar a cabalidad en la vida de los israelitas, ellos debían llevar a cabo esta condición que Dios estaba poniendo. Oír con diligencia la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y ponerla por obra, es decir, obedecerla. Hermanos, hoy día uno muchas veces encuentra esta frase a muchas personas dando bendiciones. Bendición, bendiciones, muchos usan creyendo que a veces con decir bendiciones todos van a ser bendecidos. No sé a quién se le ocurrió esta frase y se puso de moda y mucha gente la usa. Bendiciones, bendiciones. Bueno, entendiendo lo que hoy día estamos diciendo, ya hemos entendido que el creyente, para que sea realmente bendecido, no basta con decirle al hermano bendiciones. O que otro hermano te diga bendiciones. Hoy voy a ser bendecido porque el hermano me dijo bendiciones. No, hermano. No, hermano. No, aquí claramente Dios nos dice cómo nosotros realmente vamos a ser bendecidos. Por eso personalmente no me gustan esas palabras que se ponen tan de moda y que los creyentes lo repiten y no tienen idea por qué lo dicen, porque suena bonito. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios en que nuestra boca se abra conforme a la palabra de Dios, no conforme a las modas y a las costumbres. Entonces, si queremos ser bendecidos por el Señor, nosotros también debemos llevar a cabo estas condiciones. Y ahora quiero detenerme en lo siguiente. ¿Cuál será la mayor bendición que el ser humano puede recibir de parte de Dios? Sin duda, ¿qué? La salvación, ¿cierto? Ser salvos, sin duda que es la mayor bendición que el ser humano, que el hombre y la mujer puede recibir en esta vida. Así que quiero referirme a las personas que quizá no tienen a Cristo en su corazón en estos momentos. Y si hubiera alguien, por favor ponga atención en esto, porque este mensaje no es solo para los hermanos de la iglesia, es para toda persona. Por lo tanto, si usted quiere ser bendecido por Dios, lo primero que tiene que hacer es oír la palabra de Dios. Y eso significa que usted tiene que derrotar en su vida el orgullo y ser humilde para reconocer que la palabra de Dios es verdad y es mucho mejor que su propia palabra. Es mucho mejor que la palabra de cualquier hombre de este mundo. La palabra de Dios es superior a todo. Y si usted está dispuesto a oír la palabra de Dios, Dios puede bendecirlo. Pero no solamente eso, que usted pueda guardar. Y eso significa entender. Recuerda que dijimos que es entender la palabra de Dios. ¿Y entender qué cosa? Que Dios le ama, que usted es pecador y que usted necesita ser salvado de la condenación eterna. Si usted puede comprender eso, porque el Espíritu Santo puede hacer que usted comprenda eso, y si usted logra comprender y confiesa a Cristo como salvación, usted tendrá la mayor bendición en su vida, que es ser perdonado y ser salvo.
de la condenación eterna. Esa es la mayor bendición que usted hoy día también puede recibir. Y lo que tiene que hacer es lo mismo. ¿Quiere ser bendecido? Sea obediente entonces a la palabra de Dios que le dice que todos somos pecadores y que necesitamos a Cristo como único y suficiente Salvador, que el sacrificio de Cristo allá en la cruz del Calvario es lo único que nos puede llevar a la vida eterna, que puede limpiar nuestra condición de pecadores, nos puede hacer aceptos ante Dios y tener la seguridad de la vida eterna por medio de Cristo en los cielos. Por lo tanto, yo le invito a que sea obediente a la palabra de Dios si es que quiere ser realmente bendecido. Si realmente quiere ser bendecido, entonces debemos realmente obedecer. Quiero terminar con este versículo que está también íntimamente ligado con lo que vimos aquí en Deuteronomio. Y que estas fueron las palabras, Deuteronomio 28 fueron las palabras de Moisés al pueblo. Pero aquí son las palabras de Dios al líder que iba a reemplazar a Moisés. Y me refiero a Josué. Un versículo que todos también hemos escuchado, tal vez memorizamos, lo conocemos. Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche, a cada momento, ¿qué tienes que hacer? Meditar. Miren, encontramos lo mismo que Moisés le dijo al pueblo. Meditarás en él, ¿cierto? ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Guardar y obedecer, hacer. ¿Se dan cuenta? Es el mismo mensaje que estamos estudiando en Deuteronomio 28. Dios se lo dijo en un solo versículo a Josué. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, recién ahí, harás, tu camino será próspero en el fondo y todas las cosas te saldrán bien. Es decir, serás bendecido. Hermanos, la Biblia de distintas maneras nos dice exactamente lo mismo. Solo que a veces los porfiados somos nosotros que no queremos atender al consejo de la palabra de Dios. ¿Queremos ser bendecidos? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Oramos? Gracias a Dios por tu palabra y permite que ella realmente pueda ser ese alimento diario. No permita, Señor, que seamos indiferentes. Ayúdanos a ser dóciles al consejo de ella. Solo así realmente podremos ser bendecidos como tu palabra lo dice. Padre, ayúdanos porque a veces nuestro corazón, Señor, tiende a ir hacia el mal, tiende a la desobediencia. No permita, Señor, que tu pueblo caiga en la desobediencia como lo hizo lamentablemente el pueblo de Israel, sino que aprendiendo de toda la experiencia que tú nos has dejado por medio de tu palabra, de lo que vivió el pueblo de Israel, de lo que nos has dejado plasmado allí en tu palabra clara y directamente para nosotros hoy día, Señor, no tenemos excusa para poder hacer lo que realmente tú quieres que hagamos. Y si no somos bendecidos, Señor, ayúdanos para ser humildes y no culpar a nadie, Señor, porque los únicos responsables somos nosotros cuando no oímos tu palabra, cuando no la guardamos y cuando no la obedecemos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes para amar tu palabra, para meditar en ella y para obedecerla. Solo así sabemos, Señor, que vamos a ser bendecidos por ti. Gracias, Padre, por la enseñanza de esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.